Gracias igualmente. Pues bueno, antes que nada quisiera agradecer al comité organizador por la invitación a dar este tema dentro de este Congreso de Enfermería. Y pues comenzamos entonces. No sé si pase la presentación. Listo. Antes que nada, también quisiera declarar que no tengo ningún tipo de conflicto de interés en la relación del contenido de esta presentación. Y entonces podríamos hablar sin ningún problema sobre lo que es la intervención mínima del prematuro, que es básicamente el tema que el día de hoy nos tiene aquí para platicar con todos ustedes. Hablar de la intervención mínima del prematuro, hay que tomar en cuenta varios puntos importantes. No solamente es el no voy a tocar al bebé o al paciente prematuro. Hay que considerar que son varios factores o varias consideraciones que debo de tener, porque luego creemos que es un sinónimo de no lo voy a tocar o no le voy a realizar ciertos procedimientos a mi niño prematuro. No. Sin embargo, sí es importante saber cómo los tengo yo que conjuntar para saber qué tipo de intervenciones puedo hacer en ese momento, en otro momento, siempre considerando el prematuro. Sabemos que un paciente prematuro, pues es un recién nacido que por factores predeterminados tuvo que nacer antes de tiempo durante su desarrollo fetal, lo que nos dice que obviamente este paciente pues va a tener inmadurez total en la mayor parte de sus aparatos y sistemas, lo cual nos lleva a saber o nos consigue a tener que tomar en cuenta que pues este paciente va a ser este factor importante para múltiples complicaciones durante la estancia hospitalaria que tengamos con este paciente. Entonces sabemos que la prematuridad también actualmente es uno de los principales desafíos en salud pública a nivel mundial. Datos de la OMS nos muestran que aproximadamente 15 millones de bebés nacen prematuramente cada año, y esta condición representa una de las principales causas de mortalidad infantil y discapacidades a largo plazo. Siempre, ¿por qué? Porque no sabemos el manejo o no consideramos obviamente el manejo que tenemos que tener con ese tipo de pacientes, o a veces sí lo consideramos, pero no lo damos más importancia a de la cual tuviéramos que considerar. Obviamente sabemos que este recién nacido, antes de nacer, pues estuvo dentro de un medio intrauterino, medio en el cual este niño estaba en un ambiente líquido, caliente y oscuro, el cual ayudaba a sentirse protegido, a poder termorregular y a poder adaptar cierto tipo de movimientos o de sostén, o la posición que él quisiera adoptar para poder estar a gusto. Entonces, este medio intrauterino para él es un ambiente o era un ambiente en el cual se sentía protegido y con un gran confort. Sin embargo, tuvo que experimentar una transición abrupta, pasando hacia un ambiente hospitalario durante el parto, y esta transición que se lleva a cabo abrupta, porque pues, es un momento en el cual el niño todavía no tendría que nacer, tendría que estar con su mamá, dentro de su mamá, pues obviamente hace que se pueda complicar todo y como ya mencionamos, pues tenga cierta cantidad de inmadurez en todos los aparatos y sistemas. Esto nos lleva a que pueda tener futuro, obviamente se va a enfrentar a un riesgo mayor a cualquier otro niño de término y que pueda presentar complicaciones más graves. Dichas complicaciones pueden ser o verse desde la parte visual, por la parte de la iluminación excesiva que pudiéramos manejar en nuestra unidad de cuidados intensivos. Las complicaciones también pueden ser de carácter auditivo, obviamente considerando el exceso de ruido que pudiéramos bajar dentro de la unidad, y por la parte cognitiva, que también puede ser considerada por el exceso de manipulaciones o el mal manejo del dolor que pudiéramos manejar o considerar en nuestro paciente. Todo esto obviamente puede comprometer el desarrollo integral y puede afectar la calidad de vida futura dentro del desarrollo de este niño conforme vaya creciendo cada vez más. Entonces, este tipo de intervenciones, el objetivo principal de realizar este tipo de intervenciones mínimas en el prematuro es precisamente fortalecer lo que es el neurodesarrollo. Y es aquí la parte importante del tema, porque hablar del neurodesarrollo
pues es dejar y permitir que pues se desarrolle obviamente esta parte neuronal del recién nacido que todavía vamos a encontrar inmadura. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues reduciendo una cantidad de estímulos sensoriales que le podemos afectar a nuestro recién nacido prematuro y que podemos ir considerando a través de el exceso de ruido, la iluminación y las manipulaciones excesivas que para él van a ser pues al 1000%. Si nosotros consideráramos estos tres factores importantes como el ruido, la iluminación y las manipulaciones excesivas dentro de nuestro manejo, obviamente estaríamos evitando gran cantidad de efectos adversos en nuestro recién nacido y por tal, obviamente tendríamos una maduración neurológica y fisiológica mejor a la que pudiera esperarse si no los consideráramos como tal. Y eso es lo que se traduce en una mejoría importante en nuestro recién nacido en el tiempo que se encuentre hospitalizado dentro de la unidad de cuidados intensivos. Ahora, vamos a adaptar nuestra plática ahorita en estos tres puntos importantes, tanto el exceso de ruido, el exceso de iluminación en las unidades y el exceso de la manipulación excesiva en nuestro paciente, en nuestro recién nacido prematuro. Considerando esto, pudiéramos hablar entonces que el ruido es una de las principales causas que pueden afectar nuestro desarrollo auditivo en nuestro recién nacido. Y es aquí también donde debemos de conocer cómo es la evolución de este desarrollo auditivo en la etapa fetal del paciente. Sabemos que a partir de la semana 20 a la 25 comienza la formación estructural del oído interno. Es aquí donde el feto va a empezar a percibir sonidos internos, tanto como los latidos de la madre, la digestión de la madre, pero aquí ya empieza a detectar este tipo de sonidos dentro de su entorno únicamente. En la semana de la 25 a la 28 empieza a detectar o inicia con la respuesta a estímulos externos, es aquí donde la mamá a lo mejor ya le empieza a hablar, el papá le da musicoterapia, etcétera, y él ya empieza a tener una respuesta a este tipo de estímulos. Pero hasta la semana 28, de la 28 a la 32, donde empieza ya a llevarse a cabo la organización cortical auditiva. ¿Qué quiere decir esto? Aquí se establece una conexión entre la cóclea y la corteza cerebral del feto, lo que todavía pues sigue siendo una parte inmadura y y pues afectaría todavía al recién nacido. Hay que considerar que después de la semana 32, pues bueno, mejora la discriminación de frecuencias y patrones sonoros y la corteza auditiva, perdón, continúa todavía madurando ya hasta la semana 37 a 40, pues donde ya se considera que el sistema auditivo ha alcanzado un nivel funcional, pero aún no es definitivo al 100%. Entonces, considerando estos puntos, debemos de saber que en cualquier etapa de esta que estemos manejando un recién nacido prematuro, pues obviamente la etapa auditiva o el desarrollo auditivo va a estar completamente inmaduro. Y es aquí donde entra la parte de la vulnerabilidad de este paciente. Al nacer antes de las 37 semanas, sabemos que su sistema auditivo va a estar completamente, tanto anatómicamente como funcionalmente, inmaduro. Entonces, al tener una afectación totalmente inmadura y someter a este recién nacido a un exceso de ruido, pues estamos interfiriendo en la maduración auditiva de este recién nacido. Y por consiguiente nos va a empezar a alterar el desarrollo del lenguaje a futuro, ya que este recién nacido siga creciendo, pues futuro puede presentar una alteración en el desarrollo del lenguaje y puede afectar todo esto. A final de cuentas va a generar estrés neurosensorial si hay ruidos constantes o intensos. Sabemos que en una unidad de cuidados intensivos siempre va a haber cierta cantidad de ruidos. Va a haber el ruido de las bombas de infusión, va a haber el ruido a lo mejor de los monitores, del ventilador, del aspirador, etcétera. Y esos son sonidos que a lo mejor pudiéramos hasta cierto punto medio controlar, pero debemos de considerar que este exceso de ruido y todavía el ruido que se pueda generar por parte del personal en otro tipo de actividades, en otro tipo de acciones, pues son afectaciones que van perjudicando gravemente a nuestro recién nacido. Y es aquí donde empiezan a presentarse estas reacciones auditivas, lo que el niño va a empezar a presentar, como son aumentos en la frecuencia cardíaca, obviamente taquicardia, taquipnea, pues ante estos sonidos tan fuertes y sobre todo repentinos, porque pues el niño se encuentra en un ambiente dormido, tranquilo,
en su unidad, y un sonido repentino y si es muy fuerte, pues obviamente pues va a generar va a exaltar a este recién nacido y por consiguiente pues va a generar un tipo de irritabilidad en el paciente. Todo este malestar, este exceso de sonido, cambios, aumentos de las frecuencias respiratorias y cardíacas, estos cambios abruptos que estamos teniendo en nuestro paciente, nos van a llevar a tener un mayor consumo de energía y oxígeno por estrés fisiológico. Y esta sobreestimulación auditiva puede generar tanto irritabilidad en nuestro paciente, obviamente irritabilidad, llanto y por consiguiente alteraciones del sueño y a largo plazo dificultad para ganar peso, ya que obviamente esta irritabilidad, este llanto, lo está llevando a consumir obviamente más calorías de las que está ganando y pues puede llevar a perder una dificultad muy considerable de peso y esto durante su estancia hospitalaria. Día a día generalmente es la misma situación que se puede ir presentando. Entonces sí debemos de considerar toda esta parte del manejo del paciente con este tipo de estímulos auditivos para la mejora de nuestros pacientes. Ahora, no solamente tenemos este tipo de alteraciones, podemos tener otro tipo de alteraciones también que se pueden ir presentando a nuestro paciente, desde neurológicas hasta afectar completamente el vínculo que hay entre la relación familia y paciente. Entonces, estas alteraciones neurológicas también nos pueden llevar a tener un retraso en el neurodesarrollo de nuestro paciente, así como una desorganización neurosensorial y una consecuencia también muy compleja pudiera ser un mayor riesgo de presentar un daño cerebral por estrés. Inclusive pueden llegar a tener una hemorragia intraventricular por el exceso de sonidos o de ruidos que estemos manejando dentro de la unidad de cuidados intensivos. Obviamente, la parte del sueño también se va a ver alterada porque estamos fragmentando el sueño. El recién nacido debería estar dormido continuamente. A esta edad, este recién nacido obviamente está dentro de su mamá, está tranquilo, está únicamente comiendo y durmiendo. Entonces, al ya estar en una vida extrauterina y con el exceso de ruido que estamos generando, pues estamos fragmentando el sueño de este recién nacido y por consiguiente disminuye la secretación de la hormona del crecimiento, que esta normalmente sabemos que se secreta durante la etapa del sueño profundo. Y entonces es aquí donde el recién nacido pues empieza con estas afectaciones de crecimiento. Obviamente también existen la parte de afectaciones o alteraciones auditivas, las cuales pueden tener un riesgo de daño coclear en sonidos mayores de 65 a 70 decibeles y dificultades en la función auditiva necesarias para el desarrollo del lenguaje. Y si ya tenemos una afectación en la parte auditiva, obviamente a largo plazo nos puede ir afectando todavía alterando, dando alteraciones tanto en el lenguaje como y dificultades escolares en las siguientes etapas. Y por consiguiente, pues también tendríamos una alteración en el vínculo afectivo, una interferencia en la relación madre, padre, hijo y dificultad para reconocer la voz materna y pues tratar de llevar a cabo esta conexión emocional como tal con nuestro paciente. Debemos de considerar entonces que podemos ejercer cierto tipo de intervenciones que podemos conocer dentro de nuestra unidad de cuidados intensivos en el manejo de este tipo de pacientes. Voy a ir mencionando durante la plática algunas y son intervenciones básicamente muy sencillas que podremos tratar de implementar. Entre ellas, yo creo que la más común y la más lógica en esta parte de los ruidos sería pues el control del ruido en la unidad de cuidados intensivos neonatales y deberíamos de mantener estos niveles por debajo de 45 decibeles. Obviamente todas las unidades de cuidados intensivos deberían de tener un sonómetro que nos ayude a medir estos decibeles que estamos ejerciendo dentro de la unidad, porque como les mencionaba, ya cuentan todos los sonidos que están internamente propios de la unidad, que son de el equipo biomédico, todo el equipo que se encuentra dentro de la unidad, ventiladores, monitores, etcétera. Todo ese tipo de sonidos ya cuentan dentro de esos 45 decibeles máximos. Entonces, todavía a lo mejor el tener la música dentro del sonido a volúmenes altos, todavía las voces del personal, los gritos de la unidad, a lo mejor carcajadas, risas, no sé, etcétera, pues todo eso se suma
a la cantidad de sonido que estamos ejerciendo dentro de la unidad y que al final de cuentas los únicos afectados van a ser nuestros pacientes y siendo prematuros, pues más. Podemos aplicar estrategias de programas de estimulación controlada, obviamente, como poner musicoterapia neonatal, pero el manejo de la musicoterapia neonatal no va a ser con música común que todos nosotros conozcamos y a grandes volúmenes. Debe de ser música relajante, con sonidos rítmicos suaves, como música instrumental, o inclusive pudiéramos pedir a más sonidos de sus latidos grabados de su corazón para ponerlos cerca de él y que a él le sirva como musicoterapia a este tipo de alternativas. Y esto en gran medida va a ayudar a relajar y a mantener tranquilo a nuestro recién nacido dentro de su entorno. Otros puntos que tenemos que considerar es obviamente, pues yo creo que colocar señales de advertencia cerca de la unidad para recordar al personal que tenemos que ser cuidadosos al momento de ejercer un tipo de actividad o un sonido dentro de la unidad. Y otro punto muy importante es en el manejo a lo mejor de las incubadoras. La incubadora, pues obviamente se maneja para tener un ambiente termorregular y de humedad a este recién nacido prematuro. Sin embargo, el manejo de esta incubadora también debe de ser importante al momento de que estamos utilizando las puertas o las ventanillas de la incubadora. Debemos de cerrarlas con suavidad. A veces andamos ejerciendo actividades muy rápido o trabajando porque estemos el servicio a lo mejor pesado, pero a lo mejor, no consideramos que el cerrar las ventanillas puede ejercer un sonido más fuerte y más complejo para nuestro paciente. Si bien es un estilo, la incubadora es un estilo de burbuja que me ayuda a proteger a mi recién nacido, sin embargo, también esta burbuja, pues obviamente al ejercer sonidos fuertes en ella, pues va a generar unas ondas de sonido todavía más fuertes hacia adentro de la incubadora, lo que puede llevar a ocasionar múltiples molestias de sonidos excesivos a nuestro paciente. El igual como el golpear con las manos o los deditos sobre la incubadora, pues obviamente ejercemos obviamente ese tipo de sonidos cada vez más fuertes. A veces nos acercamos y le pegamos a la incubadora para que el bebé voltee o el recién nacido nos voltee a ver y hacerle un gestito, pero pues básicamente a esta edad el recién nacido debería estar en su mamá, en la vida intrauterina, y pues ahí no se podría hacer este tipo de acciones, ¿verdad? Entonces yo creo que es algo realmente innecesario, porque lo que el recién nacido tiene que hacer en ese momento es dormir, descansar y ganar peso. Entonces, sí es importante considerar estos tipos de puntos, así como que evitar el ruido que se hace al colocar material pesado encima de las incubadoras. A veces andamos a la carrera, ponemos algo encima de la incubadora y ese objeto que ponemos pesado encima de la incubadora genera ruido hacia el interior de la misma, que no va a ser el mismo ruido que se genera hacia el exterior de la incubadora, porque es un ambiente más amplio, pero dentro de la incubadora es un ambiente más corto, más pequeño y genera un ruido más fuerte para nuestro paciente. Y recordemos que tiene todo su sistema auditivo totalmente inmaduro, lo que él va a escuchar un sonido más fuerte y y va a alterar más a nuestro paciente, obviamente. Eso en la parte del ruido, pero también tenemos que considerar la parte de la iluminación y la afectación visual que le podemos ocasionar a nuestro paciente. Considerando este punto, también sabemos que el sentido de la vista es de los últimos sentidos en madurar y por lo tanto, al considerar el manejo de un recién nacido prematuro, pues obviamente son especialmente sensibles a estos estímulos luminosos, ya que no están preparados para responder a este tipo de estímulos, este tipo de pacientes todavía, por la inmadurez que están presentando. Parte de las complicaciones que podemos considerar dentro de la afectación visual por los efectos luminosos que estamos manejando, pues son pues, las alteraciones del sueño. Las alteraciones del sueño obviamente me va a llevar a que pues, el recién nacido tenga una interferencia en sus ciclos de sueño-vigilia. Y esto a su vez va a ayudar a que, o va a considerarse para que pueda haber una alteración del crecimiento y de la maduración cerebral, lo que nos va a tener como consecuencias llantos y agitaciones en nuestro bebé. Y obviamente al tener a este bebé estresado, llorando y agitado, pues va a haber un mayor gasto calórico y por consiguiente al quemar más calorías, pues obviamente va a ser la menor ganancia de peso que pueda tener este paciente.
Es como cuando nosotros estamos también a gusto, dormidos en nuestra recámara, oscuros y demás, y alguien llega y nos prenda la luz de manera muy abrupta. Obviamente, el estímulo que se ejerce sobre nosotros es muy fuerte y pues nos terminamos despertando y molesta la luz. Entonces, en este recién nacido es exactamente igual y es un poco más fuerte todavía porque recordemos pues que sus ojitos todavía están completamente inmaduros y pues estas alteraciones afectan completamente a nuestro paciente. Otras alteraciones que pueden presentarse son el estrés neurosensorial, y esto es por la sobrecarga visual que estamos teniendo con la luz y nos va a llevar a tener una irritabilidad e inestabilidad a nuestro paciente, lo que nos va a llevar a que el paciente tenga una desorganización conductual y una respuesta exagerada a su entorno, dificultando nuevamente su adaptación al medio en el que se encuentra. A veces vemos a nuestro bebé todo desorganizado, no en una posición adecuada, y la posición adecuada que debería tener este bebé es la que debería de tener dentro de su mamá en el ambiente intrauterino. Entonces a veces vemos al bebé con un piecito estirado, con las manitas movidas, nos decían en la especialidad como M's o como W's. Entonces, eso es una posición desorganizada de nuestro bebé y generalmente y posiblemente tengamos un dato de estrés de nuestro recién nacido. Entonces, y todo esto pues a causa de todos los efectos que hemos estado mencionando hasta ahorita dentro de esta plática. Ajá, entonces tendríamos que considerar esos datos y saber valorar o interpretar esas acciones que el bebé está presentando para poder actuar dentro de nuestras actividades. Y parte de las intervenciones que pudiéramos ejercer entonces en esta parte del exceso de la luminosidad y de la luz que estamos mencionando, pues es adaptar la iluminación. Lo ideal es que sea entre 10 y 600 luxes. Sin embargo, estamos considerando que a veces, pues, en nuestras unidades no contamos con todo lo necesario para poder ejercer este tipo de cuidados, pues pudiéramos utilizar una luz más tenue, evitar la luz directa. A veces llegamos y prendemos la luz de las cunas térmicas y no tenemos la premura de cubrir los ojos del recién nacido y obviamente pues es una luz directa que se enciende enfrente del paciente y afecta completamente el estrés, afecta, perdón, completamente la estabilidad del recién nacido. Entonces, sí o sí, todos los pacientes prematuros deberíamos de considerar la protección ocular de estos pacientes, igual la protección auditiva por el exceso de ruido. Entonces, a veces nada más utilizamos la protección ocular para pacientes que vamos a someter a una fototerapia, porque va a estar directamente debajo de la luz. Sin embargo, este tipo de pacientes, la mayor parte de ellos debería de tener una consideración de protección ocular. No siempre contamos con los insumos necesarios para obtener antifaces adecuados para la protección como tal, pero pudiéramos ejercer otro tipo de acciones como el cubrir parcialmente las incubadoras con alguna tela, alguna sábana que no transparente también la luz, porque el objetivo que se quiere lograr es que el niño esté en un lugar oscuro y cálido. Y también tenemos que considerar que al tenerlo dentro de esa ambiente oscuro, no es olvidarnos del recién nacido, es también estarlo vigilando, va a estar monitorizado, estar viendo los cambios y respuestas que hay en el monitor de las frecuencias cardíacas, de los signos vitales, y estar buenamente vigilando a nuestro paciente. No significa que lo voy a dejar en ese ambiente todo el turno, no, tengo que estarlo vigilando y tengo que estarlo viendo para ver cómo está. En caso de que también se nos haga complicado, a lo mejor pues tenemos otro tipo de acciones que podemos empezar a implementar, como es el simular el ciclo día-noche mediante horas de penumbra y control de luz, solamente la luz necesaria que se necesite. ¿Vale? Entonces, estas penumbras o hacer una hora de penumbra igual no significa que todo el turno debe de estar oscuro. Si ya estamos muy adaptados a trabajar así sobre penumbras, qué bueno, porque el paciente prematuro lo va a agradecer. Sin embargo, el ejercer una hora o 2 horas de penumbra sería muy gratificante para nuestro recién nacido prematuro, considerando que durante esa hora de penumbra no le vamos a hacer ningún tipo de intervención. ¿Vale? A menos que sea algo que esté comprometiendo ya la vida de nuestro paciente, pues entonces sí tendremos que actuar. Sin embargo, si no, tendremos que dejarlos descansar, que estén en esa hora de penumbra, durmiendo, descansando, para que puedan recuperar, obviamente, calorías.
Igual, si tuviéramos un paciente vecino, el cual a lo mejor tiene fototerapia, pues no pasaría nada si apagamos la fototerapia un momentito en lo que hacemos esta actividad de penumbra, y créanme que va a ser muy gratificante de todos nuestros recién nacidos prematuros. Entonces, este tipo de intervenciones son las que podemos considerar siempre en nuestros pacientes. Hablando en esos dos puntos que ya les voy mencionando, tanto el ruido como la iluminación. Pero también existe otro punto muy importante que es la parte cognitiva, que es por el exceso de manipulaciones excesivas que estamos ejerciendo en nuestro paciente. Nuestro paciente prematuro es altamente vulnerable al tacto excesivo y puede ser muy repetitivo. A veces no es el adecuado, ya el sistema nervioso central está inmaduro también y su piel está en pleno desarrollo. Sepamos que también conociendo, dependiendo de las semanas de gestación en las que tengamos, va a ser un recién nacido prematuro con la piel muy fina, muy débil, muy delgada, ¿sí? Entonces, a veces una manipulación muy brusca o muy excesiva puede llegar inclusive a lesionar esa piel. Entonces, todo esto le va a generar obviamente molestias, dolor y estrés a mi recién nacido. Estas manipulaciones constantes e invasivas pueden provocar grandes consecuencias fisiológicas y neurológicas en nuestro recién nacido. Y parte de esas complicaciones que podemos presentar o que puede presentar nuestro recién nacido, una de ellas es, pues obviamente, taquicardia. E inclusive puede llegar a ocasionar apneas en apneas que son obviamente pausas respiratorias, porque justamente todo nuestro centro regulador que regula el centro de la respiración, pues está completamente inmaduro. Y la parte de todo esto, pues nos puede llevar inclusive a tener desaturaciones de oxígeno. Estos cambios en nuestros signos vitales y las complicaciones que se presentan nos lleva a que nuestro paciente pueda tener mayor requerimiento de oxígeno y un soporte respiratorio. Lo que va a aumentar también es el estrés metabólico y el energético, y vamos a someter a nuestro paciente a una desorganización total sensorial y conductual. ¿Vale? Entonces, todo esto también se puede ir viendo afectado. Y sabemos que dentro de nuestra unidad de cuidados intensivos, pues no nada más somos nosotros los que tenemos acción de nuestros pacientes. Son muchas manos, enfermería, médicos, internos, residentes, etcétera. Entonces, todos tienen aportación a nuestro paciente. Y a veces pensamos que no, ya no lo voy a ejercer, pero vienen 3 personas más a tocarlo, a hacer intervenciones. Entonces, todo eso se va sumando. Otra parte de las complicaciones que se pueden presentar en nuestro paciente es obviamente que pueda presentar dolor y estrés. El dolor repetido puede generar obviamente respuesta al estrés y alteraciones en la maduración del eje hipotálamo hipófisis. Por lo consiguiente, pues obviamente a veces creemos que nuestro paciente no siente dolor, pero el paciente prematuro sí siente dolor y son muy sensibles al tacto brusco. Entonces sí tenemos que considerar que esta afectación pues sí molesta a nuestro paciente y sí es doloroso para nuestro paciente. Lo vamos a llevar igual a un estado de irritabilidad, perdón, a que tenga movimientos descoordinados y a que pueda presentar una dificultad para autorregularse por sí mismo, ya sea para autoconsolarse, volver a tomar su postura, volver a dormirse, volver a descansar, y pues todo esto se va a ver meramente afectado. Parte de las intervenciones, como ya mencionábamos, no somos el único grupo que estamos al tanto de nuestros pacientes, pues es agrupar ese tipo de procedimientos para reducir, obviamente, la gran cantidad de manipulaciones que vamos a ejercer sobre nuestro paciente. Entonces, aquí obviamente llegamos, ya conocemos a nuestros pacientes, recibimos a nuestros pacientes. Nuestro principal objetivo es agrupar todas las intervenciones que yo le voy a hacer durante mi turno o durante el día para no estar repitiendo a cada momento una manipulación excesiva en él. Entonces, yo agrupo todas mis intervenciones, hago todas mis intervenciones, preparo el material para todas mis intervenciones que voy a realizar, la realizo y dejo descansar a mi recién nacido hasta el siguiente, tanto que tenga que volver a tener actividades con él. En mi siguiente grupo de actividades, lo vuelvo a estimular para no estarlo alterando. Y es aquí también donde entra la parte del resto del equipo que va a trabajar con este paciente.
No nada más son las manipulaciones que yo le realice, también es las manipulaciones que le va a realizar el médico, el interno. También tenemos que considerar esa parte, que si el paciente, el médico le va a ir a tomar muestras, una gasometría a nuestro paciente, pues yo puedo utilizar esa misma punción para tomar a lo mejor mi glicemia capilar y no, después regresar a los 5 o 10 minutos a tomarle la glicemia, porque pues todas son manipulaciones que se están siendo excesivas en nuestro paciente. Entonces, hay que agrupar todo este tipo de procedimientos. A veces el personal de enfermería conoce más el patrón de sueño que este paciente ya lleva y también podemos considerar y dar a decirle a las partes de los médicos internos residentes, bueno, y ahorita está dormido, ¿qué le parece si esta actividad la realicemos en un momento más adelante, siempre y cuando no se, reitero, no se comprometa la vida del paciente, ¿verdad? Claro está. Entonces, al momento también de realizar este tipo de actividades, debemos de considerar cómo voy a tocar al bebé. Debo de tocar a este recién nacido con movimientos suaves, contenedores y predecibles. ¿Cómo puedo contener a este bebé? Pues poniendo una mano encima de él, básicamente un prematuro a muchos de nosotros nos puede caber en una sola mano. Entonces, si yo contengo a mi bebé poniendo mi mano encima de él sobre su cuerpecito, pues le voy a dar una seguridad, un confort y una contención como tal a mi bebé. Y con mi otra mano puedo empezar a tocarle para realizar mis actividades, colocar mi brazalete, colocar mi termómetro o hacer otra actividad que yo esté realizando. Ya que lo tenga contenido y tranquilo, yo sin problema puedo seguir trabajando o haciendo mis actividades en mi paciente sin llegar directamente, a lo mejor sin decir nada, agarrar la manita, agarrar el piecito y pues obviamente se va a exaltar el paciente y se va obviamente a exaltar, asustar y voy a estar generando cierto tipo de estrés en él, sobre él. Asimismo, también debo de saber observar qué señales de estrés y autorregulación está teniendo mi paciente. Si tiene una postura desorganizada, no está flexionado, contenido dentro de su nido a lo mejor, y a lo mejor está un poquito irritable, inquieto, moviéndose, tal vez vemos que se quiere jalar las ondas, se quiere jalar algo, pues todos esos son datos que pueden estar dándonos a entender que el niño está bajo un estrés. Entonces, todo esto yo lo debo de saber interpretar, lo debo de saber valorar para saber cuáles son las acciones que voy a implementar. Y pues sobre todo, pues implementar escalas de valoración del dolor, que en neonatología hay muchas escalas de valoración del dolor, como PIPS, NIPS, CRIST, hay muchas, podríamos mencionar más. Cada una de ellas obviamente enfocada a una actividad diferente, para recién nacido prematuro, para un recién nacido sometido a lo mejor a una intervención quirúrgica, etcétera. Y pues ya valoraría yo qué tipo de escala puedo implementar en mi paciente, pero sí utilizarlas pues para conocer un poquito más de todo esto y sobre todo conocer cómo es la respuesta que está teniendo mi paciente ante mis actividades. Y fomentar el contacto piel a piel. Este es un contacto, un tipo de manipulación positiva, pues ya que estamos incrementando el apoyo, el vínculo materno, y esto totalmente le va a dar también un confort, una termorregulación a mi pacientito y va a ayudar también a la mamá a sentirse un poco más segura en el manejo y cuidados de este recién nacido. El contacto piel a piel o método canguro también es importante mencionar que no hay una contraindicación para no ejercerlo, al menos que pues esté una parte muy compleja en el manejo del paciente que tengamos que considerar. Pero podemos a lo mejor manejar un paciente contacto piel a piel con un paciente con ventilación mecánica, no habría ningún problema, pero sí tendríamos que considerar, obviamente, las repercusiones, sí, considerar posibles complicaciones que pudiéramos tener. No lo vamos a hacer así como que, señora, tome usted solita y puede haber una desconexión del tubo. O sea, tenemos que tener mucho cuidado al momento de realizar este tipo de intervenciones. Tenemos que estar vigilando al paciente, a la mamá, al niño, ante ese tipo de intervenciones, porque lo que menos queremos es someterlo a un problema más complejo o a una actividad agregada que no quisiéramos que se presentara, ¿verdad? Entonces, esto es con mucho cuidado, pero pues luego a veces decimos, un paciente intubado, no, a él no, no, un paciente intubado, claro que también puede estar en contacto piel a piel con su mamá, considerando las complejos que se puedan presentar durante la interpretación de esas actividades.
Aquí les quise poner en esta tablita, aquí está todo básicamente todo resumido de lo que les estoy tratando de platicar o de lo que les estoy hablando, sobre el exceso de luz, el exceso de ruido y el exceso de manipulaciones y cuáles son las recomendaciones y los sistemas afectados que se pueden ir presentando. Eso es para que lo consideren, lo tengan. Básicamente es un resumen de todo lo anterior que les acabo de mencionar. Y todo esto va relacionado, todo este tipo de intervenciones van relacionados para poder ejercer los cuidados centrados en el desarrollo. Esos cuidados centrados en el desarrollo, pues básicamente van de la mano con pues, esas intervenciones mínimas que tenemos que ejercer en nuestro paciente prematuro, pues ya que son intervenciones obviamente que puede aplicar tanto el área médica como el área de enfermería y que van a ir dirigidas obviamente a disminuir el estrés y el sufrimiento del recién nacido favoreciendo su desarrollo neurológico y emocional. Y este tipo de cuidados centrados en el desarrollo, el objetivo principal es lograr, obviamente, minimizar el estrés ambiental, o sea, minimizar el ruido, la luz, la manipulación que podemos presentar en nuestro paciente para promover la autorregulación y el confort de nuestro recién nacido, y esto nos va a ayudar a involucrar activamente a la familia en el autocuidado. Aquí la familia también es un punto muy importante. Consideremos que la mamá, ella estaba embarazada, pues esperando un recién nacido de término, un recién nacido un poco más grande, pero bajo un factor determinante que tuvo que ser un recién nacido prematuro, pues ahora va a ver la mamá a un bebé más pequeño. Entonces, eso es también tratar de involucrar a la familia porque el cambio muy abrupto en ella, pues también es sinónimo de que le da miedo tocar al bebé, saber cómo cuidarlo, qué cuidados especiales va a tener. Entonces, tenemos que ir involucrando desde aquí a la familia para que sepa todo el cuidado que va a tener. Y todos estos cuidados o desarrollos inicialmente fueron priorizados por la doctora Heidi Alls bajo el modelo de la teoría sinactiva que implementa la respuesta del recién nacido a estímulos como claves para adaptar los cuidados. Y la teoría sinactiva sabemos que nos habla de cómo el bebé, pues describe la interacción del bebé en todo su entorno, desde el ambiente intrauterino durante todo el paso que vaya a llevar este bebé en la unidad de cuidados intensivos, etcétera, hasta llegar a su domicilio. Entonces, todo esto tenemos que considerarlo para que, por eso, la importancia del involucrar a la mamá o a la familia para que sepa sobre todo los manejos y cuidados que va a tener posterior al egreso de la unidad de cuidados intensivos. Y estos cuidados, pues básicamente hay múltiples beneficios que se van a ejercer en nuestro paciente prematuro. Uno de ellos es proteger el desarrollo neurológico, pues lo cual nos va a favorecer conexiones cerebrales sanas y va a reducir el riesgo de un daño cerebral. Va a mejorar el sueño y el confort, respetando los ciclos del sueño y vigilia esenciales para el crecimiento de nuestro recién nacido. Fortalece el vínculo afectivo, ya que promueve un apego más seguro con el contacto piel a piel entre la mamá y el papá. Podemos también involucrar en esta actividad al papá, ¿por qué no? Y reducir estímulos estresantes. Esto a través de la luz, el ruido, las manipulaciones, y nos va a ayudar a estabilizar los signos vitales de nuestro pacientito. Involucrar a la familia, por lo que les decía, que tenemos que involucrarla como parte activa de los cuidados y que sepa cuáles son los cuidados que tiene que ejercer en este bebé para que reduzca la ansiedad parental en el manejo del paciente y fomentar la autorregulación, porque nos va a ayudar a estimular la capacidad del bebé para calmarse y poderse adaptar al entorno en el cual ahora se encuentra. Otro tipo de beneficios que tenemos pues, es favorecer la estabilidad hemodinámica, obviamente va a reducir las secuelas y el estrés de nuestro paciente, favorece los periodos de sueño-descanso. Esto es muy importante, ya que pues el bebé tiene que descansar, tiene que dormir. Y esto a lo largo, pues nos puede ayudar hasta reducir obviamente la estancia hospitalaria y pues mejorar los resultados de salud de nuestro recién nacido. Asimismo, fomentar el vínculo familiar, inclusive puede ayudarnos a promover el trabajo en equipo dentro de nuestra unidad de cuidados intensivos neonatales. ¿Y qué estrategias podemos implementar? Bueno, pues ya hemos venido mencionando algunas y pues yo creo que aquí se vuelven a describir ellas, las mismas y algunas más, como el simple hecho de agrupar procedimientos, como ya lo habíamos mencionado. El agrupar los procedimientos nos va a reducir el estrés y someter a nuestro paciente a estrés y dolor. Obviamente
disminuir el ruido y la luz que tengamos en nuestra unidad de cuidados intensivos. Luego a veces estamos jugando, riendo, esto, lo otro, y todo ese tipo de ruido genera malestar en nuestros recién nacidos, y más si somos una unidad que nuestro índice de morbilidad son pacientes prematuros. Posturas contenidas y en flexión, y esto es los famosísimos nidos. Y para eso son los nidos. El nido, recordemos que es someter al paciente o que se sienta en un ambiente de confort, simulando el útero materno. Entonces, todos estos nidos, obviamente el nido, el bebé tiene que estar dentro del nido. El nido debe ser un poquito más grande que el paciente, no el paciente más grande que el nido. Si no, no estaríamos dando ese confort que quisiéramos y esta contención a nuestro paciente prematuro. Entonces, esas a veces nidos que ponemos, que son más pequeñitos, que saca la manita, que saca el pisito, pues no me está dando el objetivo que yo quisiera para el nido, que es un confort, una contención y un posicionamiento. Hoy en día ya hay bastante cantidad de cursos que nos ayudan a conocer un poco más de estos temas. Entonces sí tenemos que considerar que estos nidos pues deben de ser priorizados para que me den los resultados que yo quiero tener en mi paciente. El contacto piel a piel, que ya lo mencionamos, con la mamá, con el papá, las intervenciones guiadas por el comportamiento que el niño vaya presentando, así como la participación activa de los padres y el manejo del dolor. El manejo del dolor es un punto muy importante porque deberíamos de manejar el manejo del dolor preventivo, y eso lo podemos utilizar mediante el uso de medidas no farmacológicas. Si yo voy a someter a mi paciente a estrés por dolor, ante un procedimiento, una punción o una intervención eh, pues grande, pues debo utilizar medidas no farmacológicas, como el uso de sacarosas o el uso de calostroterapia, inclusive unas gotitas antes de hacer mi actividad en mi paciente. Está comprobado, y hay mucha evidencia científica que comprueba que obviamente reduce el riesgo de dolor en nuestro paciente con este uso de medidas no farmacológicas. Otro tipo de estrategias que yo puedo implementar son el manejo respetuoso programado de los cambios posturales que tenga mi paciente. Un punto muy importante, el uso de fijaciones adecuadas, porque a veces por miedo a que a lo mejor no, se vaya a sacar el tubo, se vaya a sacar la sonda, utilizamos unas fijaciones muy grandes o excesivas, o ponemos tela sobre la tela sobre la tela. Y todo esto nos genera estrés en nuestro paciente, no se siente a gusto, se siente inquieto, incómodo. Y todavía si queremos a lo mejor llegar a quitar todo este montonal de telas y están muy adheridas, pues sí llega a lesionar inclusive hasta la piel del bebé, y pues todo esto va a generar un dolor y un dolor excesivo en nuestro paciente. Luego nos peleamos mucho con la parte quirúrgica, porque a veces el niño va a ser sometido a una intervención quirúrgica y a veces ponen unas fijaciones del tubo de oreja a oreja, dices, no, y están tan adheridas que sí pueden llegar a lastimar al bebé. O sea, esto sí es importante considerarlo. La piel del bebé está inmadura, puede ser muy delgada. A veces de simple rozoncito la puedo llegar a lesionar. Imagínense con una tela muy adherida, pues va a afectar al paciente considerablemente. Otro punto que debemos de considerar es la lactancia materna, minimizar los estímulos dolorosos y el patrón del sueño, que ya mencionamos, es de totalmente importancia, ya que pues obviamente el constante manipulación y el tacto frecuente pues pueden perturbar el sueño. El ciclo del sueño es esencial para el desarrollo neurosensorial temprano y el aprendizaje de nuestro paciente, porque nos va a ayudar a la preservación de la plasticidad cerebral, condicionando el incremento de peso adecuado, obviamente y se puede ver afectado bajo efectos perjudiciales en el desarrollo del cerebro. Por eso es importante, pues, la coordinación y la agrupación de actividades del personal de salud, respetando los periodos de descanso con base a la respuesta del recién nacido. Y bueno, ya en esto básicamente yo hablo en general de todo lo que son estos cuidados basados en el desarrollo, pero en México, ¿qué tanto se ha hecho de estos cuidados? ¿Qué tanto se implementan estos cuidados basados en el desarrollo? En el país hay una incidencia de nacimientos prematuros que cada vez va en aumento. Ha alcanzado hasta el 7, el 9% del total de los nacimientos atendidos en las UCIMIS. Normalmente a veces los prematuros son los que más ocupan las áreas de cuidados intensivos neonatales, y cada vez van en mayor incremento. Investigando todo esto, me encontré que hay un artículo que está publicado
de todas las unidades hospitalarias que brindan este tipo de cuidados centrados en el desarrollo en el país. Y principalmente toda la cantidad de hospitales que hay en el país, en todo México, solamente el 74% de ellos cuentan con una unidad de cuidados intensivos neonatales, de los cuales el 40% de estas UCINES atienden a más de 50 recién nacidos que pesan menos de 1.500 gramos o 1.500 gramos cada año. Entonces, son pocas y obviamente las que participaron en este artículo o en esta investigación fueron el 58% de estas UCINES que contestaron dicha encuesta. Hay que recalcar que este artículo que yo les estoy hablando fue publicado en el 2015, no, fue elaborado en el 2015 y publicado en el 2017. Quise buscar algo más actualizado o algo que se pudiera acercar más a las fechas, no lo encontré. No desconozco si exista, posiblemente sí, y si no, creo que podría ser un buen tema de investigación, porque ya han pasado obviamente 10 años a este que puede ser el último, y yo creo que ya pudiéramos tener un cambio totalmente diferente a los resultados. Todas las unidades que nos marcan en este artículo mencionan que realizan ese tipo de procedimientos, obviamente al alcance de las acciones o de las intervenciones que el hospital tiene, porque pues a veces no tenemos el recurso necesario. Sin embargo, también podemos considerar que las actividades que yo les acabo de mencionar no requerimos mayor parte de recurso caro, son cosas que podemos hacer así muy fáciles y con nuestro simple actuar del día a día, entonces no requerimos mucha inversión económica. Y aquí podemos mencionar algunos estados que en ese artículo o en esa investigación trabajaron y que realizan ese tipo de actividades. Bueno, Jalisco es el que tiene más hospitales que realizan este tipo de cuidados centrados en el desarrollo. Entonces, pues vamos bien, pero podríamos todavía estar mejor si todos estuviéramos sobre la misma línea y sobre la misma línea de acción. Yo soy de San Luis Potosí y actualmente solamente uno de estos hospitales del IMSS. Bueno, y ahora ya nuestro hospital del niño y la mujer en el cual yo laboro, también ya empezamos a ejercer ese tipo de cuidados. Todavía vamos paso a paso, pero ya empezamos a implementar este tipo de desarrollos, de cuidados, perdón, para el manejo de nuestros pacientes prematuros. Ya pudiéramos estar también en esta lista. Y pues bueno, a manera de conclusiones, podríamos decir que pues bueno, simplemente una usina en general mantiene un ambiente ruidoso, muy iluminado y con continuas interrupciones del sueño para nuestro paciente, lo que se traduce a intervenciones muy dolorosas, perdón, en nuestros pacientes. Todas las usinas son así. Sin embargo, el medio ambiente de estas unidades, pues obviamente interrumpen el desarrollo de los estados conductuales de nuestro recién nacido prematuro. Por tal, pues deberíamos de ejercer tanto médicos, enfermeras y todo el personal de salud que estamos dentro de esta área, sí tendríamos que hay hospitales que tienen un programa, un procedimiento bien establecido en el manejo de tipo de cuidados de mínima manipulación, intentando que la mayoría de las exploraciones se realicen de manera muy organizada por el simple hecho de la mejora del neurodesarrollo de nuestro paciente prematuro. Como se fijan, es un paciente pequeño, es un paciente inmaduro y es un paciente que no sabe qué está pasando, entonces que depende al 100% de nosotros y que depende de todos los cuidados que le tengamos que realizar y depende de nosotros una buena evolución o una evolución un poco más tardía.